estamos un poco emocionados con este evento porque es algo muy importante que esto se esté dando hoy en la Fundación, siendo que hace muchos años Omar, el que lleva el nombre de la Fundación, un uruguayo, él estimulaba mucho ese tipo de actividad y fue impulsor de muchos concursos por América Latina, ¿no? Entonces, después de varios años, es la primera vez que estamos impulsando un concurso. Nuevamente, ¿no? Y ojalá que haya muchos. Y bueno, la Fundación tiene este propósito de estimular todo lo que tiene que ver con la formación y el crecimiento personal, ¿no? Principalmente a la juventud, y por ahí tenemos en marcha varios proyectos que en su momento vamos a ir contando también, y aquí están algunos también representantes de la juventud del interior que también están siendo beneficiarios de algunos proyectos de la Fundación también. Esta tarde estamos reunidos en esta fundación fundada por aquel señor, Omar Ibargoyen Paiva, que tenía una gran visión latinoamericana, y por eso todas estas banderas acá. Junto con su esposa Janet Alonso crearon el movimiento latinoamericano Viva la Gente, luego Gente que Avanza. Entonces hay una fuerte impronta de mirada latinoamericana, y desde la fundación nos preocupa y nos interesa especialmente una mirada en nuestro país hacia el Uruguay, especialmente hacia el interior de nuestro país. Finalmente fue un concurso de carácter internacional, se invitó a gente de distintos países, sobre el tema justamente grande del sesquicentenario de la educación del pueblo. Frente a esa idea, la primera persona con la cual yo tuve contacto fue con la maestra directora Silvia Paola. Muchísimas gracias por acompañarnos. Actualmente directora de la biblioteca y el museo pedagógico. Entonces, en aquel momento las dos instituciones estaban separadas, entonces hablé también en su momento con la directora, que era la maestra Blanco, con Gabriel Scaglioli y con alguna otra persona del museo y de la biblioteca, que son lugares de referencia para el estudio justamente de la persona de José Pedro Varela. En segundo lugar, tuvimos el contacto y el apoyo también con la gente de institutos normales, de los institutos normales de Montevideo. Fue muy importante el apoyo también de la directora, Edith Pozo, de la subdirectora también, Analía Ribeiro, y especialmente el encargado del archivo histórico de los institutos normales, el profesor Rodolfo Míguez, que lamentablemente no ha podido estar acá presente, pero que ha sido un puntal, ha sido una pieza esencial en todo este proceso de elaboración y de creación y de organización de este concurso. Tenemos que agradecer especialmente a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, que es la persona de Graciela Fabeiro, fue la que declaró de interés, la primera declaración de interés fue de parte de esta dirección allá por el 13 de septiembre del año 22. Poco después, el 9 de noviembre, tuvimos la declaración de interés institucional por parte del CODICEN de la ANEP. Agradezco enormemente, especialmente aquí a Juan Gavito, porque ha sido un poco la referencia, el apoyo incondicional y el, estar permanentemente abierto a las propuestas, a las iniciativas. Agradezco también al director de comunicación institucional de la ANEP, a Marcelo Uruzábal, que con el cual tuvimos largas charlas de ida y de vuelta. Y finalmente, el 29 de diciembre del año 22, ya al final del año prácticamente, tuvimos la declaración de interés nacional por parte de Presidencia de la República. Así que agradezco también al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que no ha podido estar aquí hoy presente con nosotros, pero también fue muy importante este apoyo de carácter institucional. Entonces, con este respaldo institucional tan importante para nosotros, fue que lanzamos este concurso que tenía 8 grandes líneas de investigación o temáticas para investigar. En el concurso se presentaron en total 15 trabajos
y se puede decir que la mitad, es decir, 7 de los 15 trabajos que se presentaron, se referían específicamente a una línea de investigación, las mujeres barelianas, las mujeres de la Reforma Bareliana. Es significativo que haya tanto interés en poner de relieve este aspecto. Fíjense, la mitad de los trabajos presentados fue sobre esa temática. Y bueno, ni qué decir que el mayor de los agradecimientos a este equipazo. Palabras mayores, los que están más cercanos al mundo de la educación saben que es un jurado de primerísimo nivel, que bueno, se ha reunido aquí justamente, ha leído cada uno de los trabajos, ha hecho observaciones, puntualizaciones y ha seleccionado una serie de premios, ¿sí? Entonces, el esfuerzo realizado, el tiempo dedicado, la verdad que gracias especialmente a ustedes por todo lo que han hecho por este concurso, porque sin un buen jurado no hubiéramos logrado tener los premios que hoy, ahora vamos a pasar a entregar. Entonces, vamos a hacer ahora de la siguiente manera. Yo le voy a pedir a la profesora Susana Monreal que vaya entregando algunos de los premios. Algunos no están presentes ahora. Me ha avisado Camilo Martínez, voy a simplemente mencionar, ha recibido la tercera mención, no pudo estar presente, se disculpó previamente que no podía estar, pero su trabajo se titula Anónimas, Ilustradas y Valientes, el rol de las primeras generaciones de maestras en la implementación de la reforma escolar de Uruguay, 1877-1910. Lamentablemente no ha podido venir, le haremos llegar el correspondiente premio, esta tercera mención. En segundo lugar tenemos la mención al trabajo de un grupo de familiares, en realidad, Gabriela Pena Schneider, María Pía Ginestra Pena y Roberto Diego Pena Schneider. Esta segunda mención fue sobre el trabajo también referido a las mujeres barelianas. Maestras barelianas, su aporte liberal, humanista y democrático en la formación del carácter moral y cívico para la convivencia republicana. Este fue la segunda mención. Y ahora sí, tampoco ha podido estar presente esta segunda mención, no podemos hacer la entrega en este momento. Pero sí tenemos presente a la primera mención de este concurso, que es de Marcela Guerrero, con el trabajo José Pedro Varela y los aportes educativos protestantes en el Uruguay, resignificación histórica. Entonces sí le vamos a pedir a Susana que por favor haga entrega de esta primera mención. Por favor, Marcela. Que además integra el Seminario de Historia y Religión en la Universidad Católica. A continuación entonces, bueno, el tercer premio de este concurso, el jurado lo ha declarado desierto, pero sí tenemos aquí el segundo premio. El segundo premio es de Alfredo Alpini con el trabajo Gratuidad y obligatoriedad escolar en Uruguay, antecedentes, continuidades y novedades de la reforma bareliana. Le vamos a pedir al doctor Guzmán entonces que por favor haga entrega del segundo premio del concurso a Alfredo Alpini. Muchas gracias. Como mi tema era más tradicional que el resto. No, yo quería agradecer a la fundación. Yo me presenté no sabiendo qué iba a pasar, pero bueno, feliz de estar acá y haber ganado el segundo premio. Mi tema no era exclusivamente sobre la obra de Varela,
yo le busqué una vuelta para ver el tema, sobre todo a mí lo que me interesaba eran las funciones del Estado antes de la reforma vareliana y después qué había tomado Varela, pero después qué hacía el Estado a fines del siglo XIX, y un tema particularmente que a mí me interesaba era el tema de la policía, que era la que aplicaba el tema de la obligatoriedad antes y luego de que comienza a aplicarse la Ley de Educación Común de 1877. Y bueno, la policía tiene unas funciones muy importantes, después se van a ir acortando. Bueno, muchas gracias al jurado, a Susana Monreal, a Agapo, que lo conocemos hace años, y a Leonardo Guzmán. Así entonces el primer premio refiere al trabajo de Silvana Espiga Dorado, titulado Las mujeres de la reforma valeriana y su aporte a la construcción de la identidad nacional, el silencio del relato. Muchas felicitaciones, Silvana. Yo quiero destacar algunas cuestiones. Por un lado, la generosidad de Alfredo, que me avisó de este concurso, lo cual en el ámbito académico a veces no es tan común, este tipo de generosidades, y yo creo que habla de él como colega, como amigo. Y bueno, y como él, con estas expectativas, a veces decir, bueno, a ver qué va a pasar, el tema de que fuera anónimo nos pareció interesante, las propuestas. Celebro que haya habido 7 trabajos, celebro la línea que se planteó como espacio para trabajar sobre las mujeres. Hace 2 años estaba en un congreso internacional que lo organizó la SUE, la Sociedad de Historia de la Educación del Uruguay, y se hizo una mirada latinoamericana a los pedagogos donde no había ninguna sola mujer. Entonces eso era muy fuerte para la historia de la educación, era un relato inconcluso, era una narrativa incompleta. Y de ahí mi propuesta, que comenzó un poco peleando en el primer párrafo, señalando la ausencia y la carencia de la visibilidad del aporte de las pedagogas, de fines de la reforma valeriana, pero que continuaron, ¿no? Hay puntos de inflexión en la historia de la educación, como puede ser Reina de Reyes, pero hay antes y después también. Y bueno, por ahí va la propuesta de seguir investigando y pensando como narrativas más inclusivas, ¿no? Y así que nada, agradezco a la Fundación, agradezco el espacio, a la lectura atenta del tribunal y comprometida, porque bueno, genera un poco de miedo, pero era un compromiso para uno que investiga, es decir, bueno, hacer un producto serio, ¿no? Serio y responsable, y eso se sintió. Y bueno, así que muy agradecida, y mi familia que me acompaña en todo también, porque le quito mucho tiempo. La investigación se deja muchos tiempos y espacios de lado, así que bueno, más que agradecida. Bueno, muy bien. Con Agapo estamos, los dos somos integrantes de la SUE, así que imagino y con Alfredo también. La SUE, Sociedad Uruguaya de Historia de la Educación. Así que una sorpresa de que después nos felicitó y se alegró mucho de que también es un medio, una sociedad muy pequeña y con que trabaja mucho pulmón también. Exacto. La sorpresa de encontrar que una gran mayoría de los postulantes quiso conectar la figura de Varela con la mujer me llenó de regocijo, porque hace unos años unas pocas personas estamos, yo diría, redescubriendo, porque está todo escrito, que Varela fue el primer intelectual del país que dijo claramente que entre el hombre y la mujer no hay diferencia de esencia. Por lo tanto, si hombre y mujer, razonamiento de Varela,
un poco olvidado. Si hombre y mujer tienen idéntica naturaleza, los derechos que la mujer reclama no deben ser concedidos, sino reconocidos. No lo inventó un hombre, lo inventó una profesora que curiosamente, esta faceta de Varela, que curiosamente no era pedagoga, profesora de lenguaje. Lo hemos desarrollado nosotros. Hice un pequeño trabajo que se llama La emancipación de la mujer, que rescata ese descubrimiento y un poco opaca la vieja tradición de identificar a Varela con la tríada: gratuidad, obligatoriedad de la educación o de la enseñanza y laicidad. Todos estos conceptos fueron trabajados antes, algunos vigentes mucho antes de Varela. La gratuidad de la obligación de la educación pública desde 1827, en plena guerra contra los rusos brasileños. El caso de la obligatoriedad fue trabajado teóricamente por muchos pensadores, muchísimos. Incluso está en un proyecto constitucional de la época artiguista. Y lo de la laicidad, en mi opinión, en materia religiosa, es discutible. Pero de lo que no hay duda es de que Varela fue el primero que dijo que hombre y mujer pertenecen a una misma naturaleza, tienen la misma esencialidad ontológica. Y por lo tanto, aunque no quieran, esto lo dijo él, y aunque no lo sepan, hay que reconocérseles los derechos laborales, frente al esposo, familiares, cívicos, etc. Así que me alegro muchísimo que el tema de la mujer y Varela vuelvan a aproximarse. En primer lugar, felicitaciones a la Fundación por esta iniciativa, que realmente tiene algo de original, porque están abriendo estas celebraciones de los 150 años de la educación del pueblo, cuando todos hablamos de Varela, pero son pocos los que lo estudian y son todavía menos los que lo leen, ¿no? Entonces, bueno, tal vez puede ser una motivación para que unos cuantos tomen la educación del pueblo y vean en esencia todo lo que Varela propone. Y una de las cosas más interesantes también, las lecturas que hay detrás de Varela, ¿no? Quienes lo acompañan en su proceso de elaboración de ideas y de propuestas. Y en segundo lugar, bueno, quiero también agradecer a mis egregios compañeros de jurado. Para mí ha sido un honor. Agapo Luis es ciertamente el mayor especialista de José Pedro Varela que tenemos en el país, y él lo maneja siempre con una humildad muy grande. Y muchas gracias al doctor Guzmán, que bueno, digamos, él sabe poner su cuota de sabiduría en cada etapa del trabajo. Lo digo porque fue realmente una fiesta, entre comillas, la labor del jurado en una armonía total, y donde realmente coincidimos fácilmente en destacar los trabajos que fueron destacados. Y finalmente, bueno, felicitaciones a quienes han sido premiados, distinguidos. Esto ya se ha dicho, pero es muy cierto que la línea del trabajo de las maestras varelianas es especialmente destacada, fue especialmente destacada, y lo celebro, entre otras cosas porque estoy convencida de que ellas fueron las verdaderas obreras de la reforma, ¿no? Las que hicieron la reforma fueron las mujeres, cada una en su clase y donde estuvo trabajando y formando a otras maestras. Pero es muy interesante cómo los primeros premios, digamos,
fueron hacia distintas temáticas, ¿no? Claramente Silvana presentó un trabajo excelente sobre las maestras barelianas olvidadas, ¿no? Lamentablemente. En segundo lugar, hubo un trabajo de mucha calidad sobre gratuidad y obligatoriedad. Y en tercer lugar, tuvimos un trabajo muy iluminador sobre las reacciones en el protestantismo metodista frente a la reforma bareliana. Y creo que realmente todos esos aportes son variados y son, por cierto, muy enriquecedores. Bueno, nuevamente felicitaciones y felicitaciones también a la Fundación, y muchas gracias a Pedro Gaudiano, ¿no? Que ha sido el constructor oculto en las pequeñas tareas. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. También yo voy a tratar de ser breve, aun cuando los recuerdo, como me enseñó Juan Carlos Patrón, al llegar llegan al trote y para irse son lerdos. Como les conté recién, tuve el privilegio de tratar en profundidad a Omar Ibargoyen Paiva en la etapa precisa en que él dejó la preocupación jurídico-institucional, el abogado pero no ejerció, y el enfrentamiento en términos político-polémicos. Su postura siempre fue antitotalitaria y democrática, no cambió en eso, pero un día del año 1954, este hombre que va a México a un congreso, de allí viaja a Suiza y en Caux-sur-Montreux conoció el Real Memoral, un movimiento minoritario, como generalmente son todas las grandes empresas afirmativas de valores. No hay multitudes inicialmente cuando empiezan, pero un movimiento fundado en la convicción de que la humanidad iba a cambiar si se cumplían 4 principios absolutos: amor absoluto, desinterés absoluto, pureza absoluta y honestidad absoluta. Desde 1954 hasta ahora han pasado 69 años. Nadie podría decir hoy que esos principios no son necesarios. Nadie podría decir hoy que esos principios son una antigüedad o son un imposible indeseable. Será difícil conseguir su vigencia, pero uy, Dios, que duele ver cómo se violan esos principios y qué daño se hace a la convivencia, al Estado de Derecho y a las posibilidades de la persona humana en la medida en que se ensombrece en lugar de iluminarse la vida pública. Omar Ibargoyen tomó ese camino que luego lo llevó a fundar el movimiento Viva la Gente, con el cual recorrió América predicando la importancia de la conciencia personal. Hacía cuestión de fe, pero hacía cuestión de razón. Daba muy buenas motivaciones para que uno se tomase en serio ese tipo de inquietud. Él institucionalizó con su propio sacrificio y de su querida esposa Benedetta Alonso, institucionalizó la batalla por esos ideales. En otros costados, otros tomamos otros caminos. Pero en esta rueda de gente que viene por un motivo tan alto
y orden público, porque hay cuestiones de orden público espiritual, debo hacer la confesión de que esa preocupación del trabajo interior, personal, para ponerse en buenas condiciones de vivir no solo para uno mismo, sino para el otro, sigue siendo una cálida obsesión que a esta altura cultivo lo mejor que puedo. Tengo a mi lado presente a mi querida esposa, que es testigo de que la última vez que estuvimos leyendo un libro sobre conversión espiritual fue ayer, y la próxima vez será no más allá de mañana o pasado. ¿Por qué hablo de esto? Porque había una fuerte tendencia que Ibargüen adivinó, la tendencia a abrazar posiciones materialistas inmediatísimas, un pragmatismo absoluto, sin principios, sin valores de fondo. Y esa tendencia no era únicamente nacida por una filosofía materialista del género materialismo histórico, sino también era el fruto de una progresiva visión de la vida como lucha por lo material y nada más que por lo material. Omar Ibargüen Paiva hizo todo lo que pudo para afirmar valores espiritualistas. No quiero dar una lata con este tema, pero es del caso recordar que en el Uruguay existió una fuerte polémica entre laicos, separaban la Iglesia del Estado, y católicos que sostenían lo contrario, que el Estado debía inspirarse en principios católicos. Pero esa fuerte polémica no fue entre materialistas laicistas y católicos convencidos de la unidad del Estado del catolicismo. Esa fuerte polémica en realidad fue con los dos bandos en batalla y postura espiritual, y con una fuerte oposición de los dos bandos a las visiones materialistas, deterministas, que creían poco en el albedrío, que creían poco en que la historia fuera un quehacer de conciencia para las personas, las comunidades y los pueblos. Ibargüen en ese punto tenía una posición muy clara, y es de orden decir que en el punto de partida de este concurso estuvo vigente ese género de reflexiones. También es de orden decir en lo personal la gratitud que tengo por haber tenido diálogos excelentes con los señores integrantes, a los cuales conocía de más lejos que ahora, lo cual me enriqueció el ánimo, y que es una enorme alegría que haya gente con formación histórica que, viniendo de la historia, pasa al mundo de los conceptos y de ahí desemboca en afirmaciones que hemos leído desde los concursantes, en afirmaciones que tienen que ver con la filosofía. El vínculo entre historia y filosofía llega al extremo que un gran hombre que nos sostuvo el alma cuando nosotros escribíamos contra la dictadura en el hoy desaparecido Diario El Día, Benedetto Croce, decía que la historia bien entendida desembocaba en un procesamiento de conceptos que significaba entrar directamente a la filosofía, y llegaba hasta el extremo de afirmar que historia y filosofía en la vida práctica de los pueblos se confunden. Así está dicho en el famoso libro que se llama, en la traducción
la historia como hazaña de la libertad, que leímos mucho de nuestras generaciones, y que en italiano tiene un nombre más expresivo, la storia come pensiero e come azione, que quiere decir la historia como pensamiento y como acción. O sea, la gente joven que está acá, podemos volver a convencerla, igual que a tantos jóvenes en el pasado, de que mucho más se va a hacer afinando el pensamiento que creyendo que el determinismo externo nos va a cambiar la vida. Estará ganada la batalla de Omar Ibargüen Paiva, de su señora y mucho más que eso, de todos los que defendieron el espiritualismo en las polémicas del siglo XIX que motivaron la separación de la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1918, y sentiremos algo más. Sentiremos que habrá valido la pena haber vivido. Podrán imaginar que solo por razones protocolares me toca hablar en último término, porque de ningún modo correspondería hacerlo después de 3 intervenciones del FUTE de las que tuvimos. Y entonces yo solamente quiero, una vez más, felicitar a la gente que ha sido la que trabajó y la que fue premiada, felicitar al jurado, agradecer a la Fundación por haber organizado este concurso y compartir con ustedes solo un par de reflexiones, o quizá 3. Primero, la importancia de que existan asociaciones civiles, es decir, organizaciones de la sociedad civil que postulen, que mantengan determinados ideales y que nos impulsen a pensar en ellos y a comprometernos. Las instituciones públicas tenemos determinados objetivos, las no estatales también, pero tenemos en común el hecho de que las personas pasamos y lo que importa es mantener esa institucionalidad y la búsqueda de esos objetivos. Entonces quería un poco referirme a eso en el sentido de que estamos en el ámbito justamente no estatal, pero sin embargo coincidiendo con muchas de las cosas que nosotros tenemos que procurar que sean realidad en el ámbito público. Luego, para ir un poco a lo más polémico, e invitar, ya que acá hay gente que le gusta investigar y pensar, a reflexionar sobre 2 cuestiones. Primero, el concepto de laicidad referido al fenómeno religioso casi no cuesta explicarlo, ni casi no cuesta decir que es algo que tenemos que aceptar ya a esta altura. En otra época se costó. Pero nadie piensa del mismo modo o lo acepta tan fácilmente en relación a la laicidad desde el punto de vista ideológico y político, es decir, el respeto de la conciencia del otro, y particularmente de un otro que es muy frágil, que es el educando, sobre todo el educando menor de edad. Entonces yo creo que ahí hay mucho más para trabajar todavía, porque hay gente que no lo entiende de ese modo. Y en tercer lugar, y más polémico todavía, aquí sobre esto ha escrito Palomeque, pero quiero decir que tendríamos que reflexionar sobre la diferencia entre hacer educación y hacer política. Varela tenía sus ideas políticas, tenía su convicción, tuvo su actuación política, pero llegó a la conclusión de que para cambiar la sociedad tenía que empezar por la educación. Y trabajó como un dictador, vamos a decirlo así, trabajó en una dictadura. Y eso no quiere decir que abdicara íntimamente de sus principios, pero antepuso el bien común o el objetivo final. Hoy en día eso sería impensable. Hoy en día pensar que alguien pudiera, dentro de un régimen de facto, dedicarse a la educación y solo a la educación, me resulta difícil de aceptar. Pero yo los invito a que reflexionemos sobre eso, porque estamos justamente en un punto en que muchas veces las ideas políticas y
y sobre todo los objetivos de carácter político enturbian un poco la reflexión y el debate en relación a lo que es bueno o malo para hacer en educación y sobre la educación. Así que los invito a reflexionar sobre eso y les agradezco una vez más que me hayan permitido participar. Felicitaciones. Gracias.